de luz y que aún así sus ministros. Esto quiere decir que en nuestra mente, que es el campo de batalla, no quiere decir que usted esté endemoniado, pero puede ser engañado por el enemigo. David, aún siendo un hombre diestro con el corazón de Dios, fue engañado en algún momento por el enemigo. No sé si más de 3 veces, creo que recuerdo hasta donde he leído, creo que 3 veces nombra la Biblia, no sé si hay más, pero hasta donde recuerdo. Y aún el mismo apóstol Pablo dijo: derribados mas no destruidos. Quiere decir que el enemigo en algún momento lo hizo caer, ¿verdad? Por eso es que nosotros humanamente en algún momento tropezamos y caemos. Y la Biblia nos habla y nos dice que si el justo cae 7 veces Jehová le levantará. Entonces esto nos da a mostrar, ¿qué le quiero decir con esto? Que de que usted y yo no estamos, como quien dice, metidos en un cubo donde el enemigo no nos pueda tentar y no nos pueda hacer caer o nos pueda hacer deslizar, como quien dice. El apóstol Pablo dice que cuando vayamos a hacer juicio lo hagamos con misericordia, y ya que en este momento en que vamos a juzgar, quizás somos fuertes, quizás estamos bien parados, pero el día de mañana es incierto y no sabemos si nosotros después más adelante deslizamos y caemos hasta en cosa peor de la que estamos jugando. El Señor nos enseña y nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, ¿verdad? O sea, estamos hablando acerca de lo que es la gracia y lo que Jesús vino a quitar, aquel velo, porque recuerde que el enemigo también lo formó Dios. En el principio dice que era un gran querubín protector y en el huerto de Dios se paseaba, y esto quiere decir que él también tiene un poder engañoso aún para tratar de engañar a los escogidos. Es limitado, pero lo tiene. ¿Verdad que sí? El enemigo era un ángel y ellos tienen un poder. Entonces nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Y qué toca el enemigo? Nuestras emociones. A veces profetizamos de nuestro propio corazón. Esto no quiere decir que no seamos profetas del Señor, pero si no estamos velando, mire Samuel dice que su palabra no caía en tierra. Cuando Samuel hablaba con el Señor, todo lo que decía, era juez, tenía 3 cargos, ¿verdad? Era sacerdote, era un hombre íntegro, fue desde el vientre de la madre, apartado para Dios, fue llevado y entregado allá a la casa de oración. Y este hombre, en algún momento, cuando se apega a Saúl en la parte humana, Dios tiene que reprenderlo. Tiene que decirle, te prohíbo que ya no llores más a Saúl, yo lo he desechado, ¿verdad? Quiere decir que había una afinidad por el tiempo que tenían caminando, porque nadie gobernaba en la antigüedad si no tenía un profeta al lado. En este caso Saúl contaba con el apoyo de este sacerdote, profeta llamado Samuel, y había un nexo allí. Entonces a veces dentro del cuerpo de Cristo hay personas que logramos tener nexo con ellos, pero llega el momento donde ya Dios empieza a desechar, y cuando Dios ya desecha, ya nosotros no podemos juzgar, pero tampoco podemos nosotros ser participantes de esas obras infructuosas. Y Dios le dice al profeta, ¿verdad? Ya no lo llores más. Quiere decir que su parte humana estaba allí, estaba dolido. Cuando él va luego a ungir a David, dice que vio unos hombres con un gran parecer, eran altos los hermanos de David, y aquel hombre iba a proceder a ungir a aquellos hombres porque se estaba dejando guiar por lo que veían sus ojos naturales. Aún Samuel, con todo lo que tenía, también fallaba, y esto no lo hacía falso, pero eso le enseñaría de que tendría que ser más prudente a la hora de hablar, ya que el enemigo nos puede mostrar algo creyendo que es Dios, y es el enemigo el que está mostrando la visión. Hermano, el enemigo no muestra visión. ¿Quién llevó a Jesús al penáculo más alto? El enemigo. ¿Quién? ¿Verdad que sí? Y lo llevó al monte y le dijo, zúmbate, y habló palabra. Entonces el enemigo también conoce la palabra del Señor, solo que la distorsiona. Y el apóstol Pablo, que es donde vamos a entrar en esta hermosa mañana, antes de ser Pablo un apóstol a los gentiles, era un hombre sumamente celoso con los asuntos del reino, y creyendo él que adoraba a Dios, lo que hacía era perseguir a los cristianos. Yo no sé si te está captando, pero a veces dentro del pueblo de Dios hay gente persiguiendo a sus hermanos.
estamos igual. que andan pendientes de lo que están haciendo sus hermanos para entregarlo en el concilio, arrastrarlos por el pelo y meterlos en la cárcel. Y esto porque que son celosos de Dios. Pero Dios nos ha mandado a estar encarcelando gente. Dios nos ha mandado es a libertarlos, no a encarcelarlos. Dios nos ha mandado es a restaurarlos, no a quebrarles los huesos. Gloria a Dios. Y a veces, hermano, hay palabras que se dicen que uno prefiere que le den un puño y no que suelten una palabra que le traspase a uno el alma. Por eso es que debemos ser responsables y somos responsables delante de Dios de cada palabra que sale de nuestros labios. Y no es lo mismo cuando nos regaña alguien con autoridad que Dios ha dado, que uno baja la cara, a que venga alguien que no tiene esa autoridad por ahora y venga a regañar. Yo se lo dije, lo hablábamos ayer. Lo que el Señor me daba, yo decía, Señor, verdaderamente es una gran lógica. ¿Verdad que cuando nosotros tenemos un padre y tenemos varios hermanos, cuando el papá nos habla duro, ¿verdad que bajamos la cara? Pero es mi papá, pero es mi mamá. Y usted baja la cara porque usted sabe que hay una autoridad mayor por encima de la suya y usted la reconoce y usted dice, papá está hablando, mamá está hablando. Pero cuando es un hermano suyo de sangre y viene y le regaña a usted, ¿cómo se pone usted? Usted se molesta porque usted le dice, bueno, ¿por qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me vas a regañar a mí? No, que yo soy tu hermano. ¿Y que tú seas mi hermano? ¿Qué te interesa a ti mi vida? Ahora, si viene dando un consejo es otra cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si un hermano suyo se mete en su vida? ¿Cómo le va a responder usted? Mire, yo le voy a decir algo, métase en su vida y ande pendiente de lo suyo, que yo ando pendiente de lo mío. Yo daré cuenta por lo mío. Yo sé lo bueno y sé lo malo. Pero cuando es papá que habla y dice, hijo, ven acá, nadie lo va a amar más a usted que yo. Y yo veo un peligro y yo quiero aconsejarle, porque si la gente entendiera los consejos de los padres, no tuviera las cárceles llenas por desobediencia a los padres. Yo sé que usted me está captando, pero hay autoridades que Dios ha delegado que son los que tienen que exhortar y regañar fuertemente, porque la Biblia enseña y dice que las palabras del pastor son como clavos hincados, pero dice las palabras del pastor. Todo debe ser filtrado por el pastor, o en este caso la pastora. Pues estamos hablando de que hay una hermana pastora que Dios ha establecido y ha puesto en este lugar, y no podemos pisotear la autoridad que le ha puesto Dios a ella por encima, ¿verdad?, de lo que supuestamente creemos nosotros que está bien. Si Dios nos da algo, nos dice algo, el orden es que primeramente debemos ir a ella y ella orará al Señor y luego después soltaremos la palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, esto se lo digo con experiencia y con gran temor y temblor delante del Señor. Él sabe que no estoy mintiendo. A veces por una mala profecía o por una mala palabra se divide una iglesia. A veces por una mala palabra o por una palabra suelta que quizás no fue lanzada en esa dirección, el enemigo va a usar esa palabra para causar herida en otros que no tienen nada que ver. ¿Cómo se siente usted cuando usted está haciendo un trabajo y alguien le dice que no sirve? ¿Cómo se siente usted si usted está dirigiendo aquí, cuando usted se baja le dice, hermana, para que usted cante? Usted no canta pero nada. ¿Cómo se siente usted? Mal. Es tremendo, ¿verdad? Ahora, si yo sé que lo hizo mal, yo le digo, oye, hermanita, te estás esforzando, estás avanzando, porque Jesucristo nos va a dar ánimo. Pedro lo había negado 3 veces y estaba pescando peces, y Jesús no fue a decirle, mira, Pedro, tú eres un traicionero. Yo te lo dije, Pedro, tú no mereces ser un apóstol del Señor, tú eres un sinvergüenza. No, mire, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Pedro, tú me amas. Mire cómo habla Dios. Claro que te amo, Señor. Pedro, hijo de Jonás, tú me amas, sabes que te amo. Y cuando le dijo la tercera vez, aquel hombre cayó, fue de rodillas diciendo, Señor, yo te amo, ve y haz el trabajo que te encomendé que hicieras. Apacienta mis ovejas. Quiere decir que Pedro había dejado de hacer lo que Dios le había encomendado.
Pero lo que me enamora de Dios es que cuando Dios marca a alguien para hacer un trabajo, lo hace. Porque es Dios. Estamos hablando cuando es Dios. Cuando es el hombre, cae por su propio peso. Pero ¿quién le dirá a Dios por qué haces esto o por qué no haces esto? Hermano, el rey Ciro era un hombre que no era del reino y construyó el templo. Nabucodonosor, un hombre también babilónico que Dios usó para castigar la maldad de Israel en un cautiverio. Y también dio permiso para que Daniel, ¿verdad?, trabajase, igual que los demás reyes. Y yo decía, Señor, ¿qué tema voy a dar? Tengo varios, pero bueno, dame, a medida de que vaya viendo cómo se va desarrollando el ambiente, yo voy a ir tomando. Y usted sabe que, hermano, este que está parado aquí fue criticado duramente. Y usted sabe cómo me llamó a mí el Señor. Yo era un borracho ya perdido. Nadie daba medio por mí. Pero Dios se enamoró de este ser que usted ve aquí. Y recuerdo que Dios puso en el corazón de un pastor que lo quise mucho. Era con mi papá. Y era el único que apostaba a este ser. Veía, Dios le dio una visión para ver más allá de lo que veían los demás hermanos. Y yo me paraba allí bajo un samán y él todos los domingos se venía tempranito y nos predicaba. Y él me decía, varón, tú tienes un gran potencial de Dios, tú eres un evangelista del Señor, tú eres un predicador, quizá más adelante con el tiempo hasta llegarás a ser pastor. Y yo le decía, no, varón, yo tengo conocimiento, pero mira las condiciones como ando como un indigente. Pero tú quieres andar así. No, yo no quiero andar así, pero las circunstancias me tienen así. A veces hay gente que anda en una situación que no quieren estar, pero están porque tienen ataduras. Y recuerdo que este hombre, hermano, habiendo en esa iglesia, habiendo albañiles, habiendo allí herreros, habiendo todo tipo de personas, el hombre me dice a mí, varón, yo quiero que tú hagas el frente de la iglesia. Yo nunca fui un drogadicto así de, como quien dice, que me desesperaba por la droga, pero llegué a consumir. Y lo mío más era el aguardiente y el cigarro. Y cómo fue criticado ese pastor cuando me contrata a mí. Yo escuché a los hermanos, escuché los comentarios, era nacido del barrio. El pastor perdió la visión. El pastor no tiene visión, dijeron muchos, porque habiendo albañiles dentro de la iglesia, habiendo albañiles consagrados para Dios, ¿verdad? Y en otras iglesias que nos pueden venir a ayudar, Él va a venir a llamar a ese impío, ese drogadicto, ese borracho, ese inmundo, para que construya el frente de la iglesia. Y lo que no sabían ellos era que en el secreto yo le había dicho al Señor, Señor, ayúdame. Emán me dijo, ¿cuánto me va a cobrar? No, yo no le cobro a Dios. No, pero algo le damos, hermano. El trabajador es digno de su salario. Bueno, está bien, hermano, lo que usted me quiera dar, démelo. Y yo le dije al Señor estas palabras. Señor, yo voy a ayudar, voy a hacer un pacto contigo. Yo voy a ayudar a construir tu templo para que los hermanos te alaben a ti, pero después tú restauras el mío. Yo tengo hambre, tengo ansia y tengo sed. No quiero seguir viviendo esta vida en la que ando, en la que todos me señalan, en la que no tengo valor, en que ni yo mismo confío en mí. Y yo quiero que tú me sanes. Y Dios tomó esas palabras. ¿Y saben qué pasó? Que en un día tumbamos el frente y lo volvimos al mar. Y los que llegaban decían, eso es imposible de hacer. Pues Dios nos permitió hacer todo eso en un día. Luego atrás había que hacer unas habitaciones y el pastor me dijo, queda contratado. Usted le trabaja al Señor, no importa lo que digan aquí, tápese los oídos. Y recuerdo que el dinero que me dieron, hermano, lo que es el Señor, ¿verdad? Lo primero que yo hice fue irme para la licorería a beber aguardiente con las ofrendas. Y la gente le decía al pastor, ve, que los reales de los santos, y ahora él se está por allá bebiendo. Y él le dice, no es problema suyo, eso se lo ganó él, eso es entre Dios y él. Él no se lo robó, él se metió para acá y lo robó a ustedes. No, bueno, pero él trabajó y se le dio, y lo que él haga, ya eso es Dios y él. Bueno, yo recuerdo que el Señor
Yo le dije, borracho ese día, en esa noche le dije, no, Señor, mira, me diste unos reales y yo no quería, pero terminé haciendo lo que no quería. Perdóname. Hermano, nadie sabía mi intimidad con el Señor, solamente Dios y yo. Dios tenía trato conmigo. Dios ya me había marcado. Y el pastor pasó y me sobó y me dijo, no te preocupes, me vio borracho y me dijo, Dios te ama así como tú eres. Lo más bonito es que Dios se enamora de lo que no sirve. Aleluya. Y yo esperando que Él me señalara, y Él más bien se acercaba a mí. Era Dios en el pastor, abrazándome. Y yo dije, eso me confrontó y dije, verdaderamente Dios me ama. Y dije, solamente Dios para amarme. Y recuerdo, hermano, que ese día llorando le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer. Mueve lo que tengas que mover, pero yo necesito que quites mis ataduras. Yo necesito, Señor, ser libertado por ti. Yo quiero servirte, pero quiero servirte sin que nadie me esté señalando. Y si me señalan, lo sean mintiendo. Pero yo estoy en una condición donde sé que lo que hablan es verdad, pero yo no quiero estar así. ¿Y sabe qué pasó? En un cumpleaños de mi mamá, en esa misma semana, se endemonió mi hermano, me dio una puñalada, 60 puntos entre corazón y pulmón. Fue el mejor día de mi vida. Humanamente, para la gente eso fue lo peor. Para mí fue la fecha de nacimiento donde el Señor me dijo, bienvenido a mi casa. Y recuerdo que era la manera que yo le dije, Señor, ¿por qué con el tiempo la puñalada? Y me dijo, porque tú bebías aguardiente todos los días y no podía hablar contigo. Tenían que meterte un tratamiento de antibiótico. Yo quería hablar contigo, que tú estuvieses consciente. Y en ese momento en que yo estaba siendo tratado por la ciencia, al mismo tiempo Dios estaba tratando mi alma y mi espíritu. Y hasta ahora he llevado calumnia, vituperio, he pasado por todo, pero no me he separado de mi Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué fuese pasado si el pastor no fuese peleado por mí en la iglesia? A lo mejor yo estuviera 3 metros bajo tierra. A lo mejor Dios no fuera restaurado mi vida. Pero ese hombre se dejó usar por Dios, aunque la iglesia se le fue encima. Usted sabe lo difícil que el pastor va a pelear por los hijos. ¿Verdad que cuántos problemas no tienen los padres por los hijos porque los hijos se pelean entre sí? Que tú amas más a este que amas más al otro. Pero cuando una persona cae preso, usted va a ver allá es al papá y a la mamá. A los hermanos, muy poco. Y si van obligados. Porque para liderizar la iglesia hay que tener un corazón de padre. Si se tiene corazón de hermano, esto estuviera vacío. Porque en que usted cometa el mínimo error, fuera de aquí. ¿O no es así? Cuando usted vive en la casa arrimado con su hermano, en lo que usted medio comete un error, lo echa fuera. No, busca para dónde irte, te me vas de aquí. Pero cuando es mamá y es papá, lo van a aceptar con todo y sus defectos. Entonces yo creo que usted está entendiendo más de lo que el Señor quiere que hagamos, hermano. Ahora sí vamos a entrar allí en materia.